Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablamos de algo que toda organización debería de tener en el centro de su organización, la reputación. ¿Qué significa tenerla, cuidarla o perderla? Exacto, y hoy nos acompaña en este episodio Meritxell Mir, representante o bien en representación de Angen y una gran conocedora de lo que es el sistema salud y el entorno sanitario. Muchas gracias, Meritxell, por acompañarnos esta tarde aquí. Gracias a vosotros. Cuando empecemos por la primera pregunta, que es cuando hablamos de reputación, ¿qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de confianza? ¿Estamos hablando de resultados clínicos o estamos hablando de imagen? Pues yo creo que es un poco todo lo que comentas. Hablamos de resultados en salud, hablamos de imagen, hablamos de la calidad humana asistencial que reciben los pacientes, pero sobre todo, como también comentabas, hablamos de confianza. Y esa confianza al final es lo que necesitamos conseguir por parte de pacientes, de profesionales y de la sociedad en su conjunto. Y la vamos a conseguir si ellos perciben que el trabajo que hacemos somos capaces de comunicarlo desde la transparencia, desde el rigor y sobre todo desde la coherencia entre lo que decimos y lo que vamos a hacer después, ¿no? En un sector como el sanitario, donde de lo que estamos hablando es algo tan sagrado como la salud, la reputación al final y esa confianza de la que hablaba no es casi un activo clínico más que tenemos que conseguir. Y dentro de esta construcción, ¿no?, de la reputación, dicen que el papel de los líderes es fundamental. De hecho, dicen que son los mayores embajadores en la transmisión hacia afuera de la reputación de una organización. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, pero con matices. Al final las organizaciones las forman personas. A veces hablamos de las organizaciones como si fueran entes abstractos, pero las forman personas, cada una con una opinión, con una manera de ver las cosas, que habla de esa empresa o de esa organización, hasta tomándose un café con unos amigos. Ahí también estamos construyendo reputación. Sí que es cierto que los líderes, y es algo inherente a su rol y a la visibilidad tan grande que tienen un papel más importante en la reputación, porque son ellos quienes van a tomar las decisiones, quienes van a mostrar esa coherencia de la que hablaba antes entre lo que dicen que hacen y lo que de verdad hacen. Y por esa visibilidad y por ese rol al final son los que acaban marcando la línea de reputación que va a tener esa empresa, ¿no? Al final cada decisión y cada vez que comunicamos esa decisión estamos construyendo esa reputación no solo individual del líder, sino también de la organización que representa en su conjunto. A ver si nos puede dar algún ejemplo de algún liderazgo que establece un impacto importante en la situación de la reputación en las organizaciones sanitarias. Pues vengo a hablar de mi libro, parece que vaya a hacer ahora, pero es un ejemplo que tengo muy cercano y es nuestra directora general, Fina Lladós, actualmente es presidenta de Farmaindustria, que es la patronal que representa al sector farmacéutico innovador. Y yo me atrevería a decir que su talante, su aproximación siempre desde el diálogo, desde un lado muy humano, muy cercano y muy transparente, está consiguiendo darle la vuelta, la imagen a un sector, el farmacéutico en este caso, que tiene una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. Y aquí es importante hacer autocrítica. Si la realidad no se corresponde con la percepción que hay, vuelvo a lo que decía antes, pues tendremos que hacer un mejor trabajo las organizaciones, las empresas que trabajamos en este sector. Muy bien. Cambiamos de plano. España y otros países, muchos países, establecen que lo público y lo privado coinciden y trabajan en el sistema sanitario. ¿Qué tipo de alianzas cree que fortalecerían la reputación mutua entre las empresas y el sistema sanitario? Pues me atrevería a decir que cualquier alianza que sea capaz de demostrar que tiene un valor para la sociedad. Y aquí la palabra clave para mí es demostrar. Y ahí es donde entra la comunicación. La comunicación tiene que ser capaz de poder explicar esas alianzas, como decía antes, con absoluta transparencia, con absoluto rigor y siempre intentando que se entienda desde el otro lado el por qué, quién hace qué y para qué. Creo que es fundamental en cualquier alianza. Así que yo diría que más que el tipo, lo clasificaría como una alianza público-privada siempre tiene que tener un valor público, en este caso, en último lugar, para los pacientes. Muy bien.
pero siempre la colaboración público-privada, Meritxell, parece que levanta algo de tensión, ¿no? A tu modo de ver, ¿por qué esa despierta suspicacia en la sociedad, esa colaboración entre lo público y el ámbito privado? Yo no sé si ocurre en todos los ámbitos, desde luego sí que ocurre en el ámbito de la salud. Y yo quiero pensar que es porque hay un consenso social muy importante alrededor de la importancia de nuestra sanidad pública y a veces se confunde la relación público-privada como que estamos caminando hacia la privatización y no tiene nada que ver con esto. Las alianzas entre el sector privado y la administración pública son constantes. Unos y los otros no podríamos hacer nuestro trabajo. Y creo que es importante ser capaces desde los dos lados de explicar el porqué de estas alianzas, ¿no? También os digo que creo que por esa percepción equivocada que puede tener la sociedad, quizás la administración pública, que al final depende de unos partidos políticos, que dependen de unos votos, puede sentirse más incómoda en este caso que una empresa privada. Pero para mí es fundamental que seamos capaces de hacerlo de manera proactiva. Además, no tenemos nada que escondernos. Si somos capaces de explicar que esta alianza va a favor del paciente y del sistema sanitario, cualquier persona de la sociedad lo va a poder entender. El problema es cuando no somos proactivos y dejamos que otros hagan el relato por nosotros. Y en los tiempos de polarización en los que vivimos, esto es especialmente importante, que no se adelanten otros con un relato que no es riguroso ni fiel a la realidad, sino que podamos ser nosotros quienes lo expliquemos. Muy bien, Meritxell. La pregunta rápida te la vamos a dejar de tarea para que luego nos la contestes y nos la envíes. Bueno, Meritxell, para ir finalizando el capítulo de hoy, y antes de despedirnos te voy a pedir un favor y que nos dijeras tú, que nos dieras un consejo a ese profesional o a ese directivo para que esté empezando, que esté ahora mismo echando a andar, para que construya su reputación, no solamente que la construya, sino que la mantenga. Pues le diría que sobre todo fuera coherente entre lo que dice y lo que hace y a lo largo del tiempo, porque la reputación es algo que cuesta mucho de construir y es muy fácil de destruir, que siempre sea auténtico, que no cree un personaje, que sea humano, y aquí me vais a permitir que lo diga, que trabaje sus habilidades comunicativas, porque marca la diferencia un líder que sabe comunicar de uno que no sabe. Esencial, desde luego la comunicación no solamente en todo un tema de sanidad, sino también entre las personas en general en la vida social, ¿no? Queremos agradecerte tu tiempo, tu experiencia, tus ideas, los consejos por toda esta entrevista que hemos tenido, que ha sido bastante provechosa. Muchísimas gracias a los dos. Y muchísimas gracias también a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen. Y evidentemente si le ha gustado, que seguro que sí, el capítulo de hoy con Meritxell Mir aquí con nosotros, pues compártalo con aquellas personas que crean que pueden sacar rendimiento de la experiencia de Meritxell. Muchas gracias.